Bienvenidos de vuelta al programa. Nos visita esta noche el alcalde de Miami, Tomás Regalado. Tomás, gracias por estar aquí. Buenas noches. No, buenas noches a ti, muchas gracias. Encantado, encantado. Bueno, ¿evacuaste durante el huracán Irma el sábado, el domingo? Bueno, evacué porque tenía que estar en el centro de emergencia de la ciudad de Miami. Y entonces tuvimos allí toda la noche del viernes para sábado, sábado para domingo. Y domingo para lunes, que fue cuando ya se normalizó un poco la situación. Yo tenía que estar allí, bueno, debía de estar allí. Sí. Y estuve porque yo creo que es importante que los miembros de la policía, los directores de departamento, los bomberos, vieran que hay presencia del liderazgo político de la ciudad. ¿Dormiste ese fin de semana? Sí, yo duermo debajo de una mata de coco mientras no se la lleve pero es una suerte. ¿Ahora mismo tienes luz en tu casa? No, hemos estado bastantes días sin energía eléctrica. Casi una semana, Tomás, casi una semana. ¿Cuándo se fue la luz en tu casa? Se fue justamente el domingo en la noche. Se fue el domingo en la noche. ¿No te parece muchos días sin luz? Para los que hemos vivido y crecido aquí en Miami, es decir, ya yo estoy viejo, pero he vivido los huracanes Betsy del 65 aquí en Miami. Ese no me tocó a mí, pero Andrew sí, Andrew el 92. ¿Cuánto tiempo estuvimos sin luz con Andrew? Un mes aproximadamente. En muchos sectores, un mes. Ahora, Jaime, yo creo que aquí hay que hacer una reflexión, porque claro, yo entiendo, casi un 40% de la población no había experimentado una tormenta aquí. La última fue en el 2005, Wilma, Katrina. También nos dejó sin luz unos días Wilma, ¿no? Sí, por lo menos 2 o 3 semanas. O sea, tú lo que crees es que la gente cuando está en sus casas en la noche, sudando, agonizando, padeciendo un insomnio infernal, la gente tiene que decir, bueno, con Andrew fue un mes, con Vilma fue una semana, así que no estamos tan mal. Bueno, no, yo creo que la tecnología se ha ido mejorando mucho. Yo creo que tienen que existir mecanismos para hacernos un poco inmunes a estas cosas que pasan y que van a seguir pasando. Ahora, yo digo que si hubiera ocurrido el evento catastrófico bíblico que los meteorólogos nos volvieron locos diciendo que íbamos a ser impactados directamente, ni tú ni yo estaríamos hablando hoy aquí, porque este canal estaría cerrado, porque el daño hubiera sido tan enorme a la infraestructura eléctrica que hubiéramos estado 1 o 2 meses o 3 meses sin electricidad aquí. O sea, si pasaba Irma por Miami como pasó por Cayo Hueso, nos quedábamos un mes sin luz. Yo creo más o menos. Más o menos. Y la Florida Power and Light supuestamente se preparó para eso. Por ejemplo, ellos trajeron 16,000 trabajadores pretormenta. Sí. Pero no resultó de nada. Yo estoy molesto con la Florida Power and Light. A ti no te noto tan molesto. ¿Tú estás molesto con FPL? Bueno, yo estoy molesto siempre. Ya. No ahora. Porque siempre tengo que pagar lo que ellos quieren hacer en el futuro. Sí. Siempre tengo que pagar lo que ellos piensan que van a gastar en el nuevo generador nuclear. Pero a la hora de la verdad, viene un huracán. Estamos en el siglo XXI. Ya se sabe que Miami está en un lugar de huracanes. Ya se sabe que el huracán va a tumbar el cocotero y el cocotero el poste de luz. ¿Por qué no tienden cables soterradamente en toda la ciudad? ¿Tan difícil es que el tendido eléctrico sea subterráneo? Bueno, mi amigo Jaime, nosotros, la ciudad de Miami, fue la única ciudad, el condado no lo hizo, que llevó a la corte a la Florida Power and Light para soterrar los cables que ellos querían tirar desde Turkey Point hasta el downtown de Miami para los nuevos generadores que quieren desplazar aquí en Turkey Point y que son cables de más de 100,000 vatios. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, la ciudad decía, sotérralo, ellos decían, nosotros tenemos que ponerlo por aire, ellos decían, si la ciudad lo quiere soterrar,
pues tienen que pagarnos tantos millones de dólares por milla. Le pusimos una demanda, llegamos a la Corte Suprema, la ciudad de Miami ganó, y esos cables van a estar soterrados, la ciudad va a tener que pagar. El problema ¿Cuánto costaría soterrar los cables eléctricos de toda el área urbana de Miami? Billones. 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 Bueno, pero esto es una ciudad rica, se supone que esto es el primer mundo. Sí, pero la pregunta es, ¿quién paga? Si lo paga Jaime, o si lo pago yo, o si lo pago la ciudad. ¿Qué te parece si lo paga el gobierno en vez de construir el muro? ¿No sería mejor gastar esa plata? Bueno, el muro va a costar 12 billones como mínimo. Bueno, pero eso es... Con 12 billones le ponemos luz eléctrica soterrada a todo Miami. Pero el muro, Jaime, eso estará en manos de un tribunal federal de algunos años. Bueno, pero Marco Rubio está al lado de Trump. Que Marco le diga al presidente, en vez de hablar del muro, ¿por qué no hacemos cables soterrados en todo Miami? Ya déjame decirte, en los lugares donde ha habido cables soterrados, han habido más probabilidades de que la luz prevaleciera. Y ocurrió. Weston, Hialeah. Ocurrió. ¿Cuáles son los lugares de cables soterrados en Miami? ¿Tú qué sabes, querido Tomás? Los lugares que son más nuevos. Por ejemplo, por ejemplo, en Doral hay cables soterrados, porque es una ciudad joven, una ciudad nueva. Pembroke Pines. Pembroke Pines. Lo que pasa es que la ciudad de Miami data de 1900 y es el estilo de las tendederas que tenemos en todos nuestros países. Pero ocurre una ironía, fíjate, Doral, Weston, incluso partes de Hialeah, que no es una parte rica de Miami, tienen cables soterrados, ¿correcto? Claro. Ahora, los barrios más prósperos de Miami, di tú Miami Beach, Coral Gables, Key Biscayne, donde la ciudad de Miami, el downtown, Brickell, tienen los cables aéreos. Te cobran fortunas en impuesto a la tierra, en impuestos prediales. Fortunas. Claro. ¿Verdad? Yo no sé en qué se gastan ese dinero. Viene un huracán, te quedas una semana sin luz. Pues déjame decirte algo, que la probabilidad de soterrar los cables es también una conversación un poco científica, porque la tabla de agua que tenemos aquí nosotros está bien pegada a lo que es la superficie. Entonces, por ejemplo, en este momento hay 5 edificios de condominios de Bayshore Drive que está pegado al ayuntamiento de Miami, cerca a Monte, de tu oficina, está frente a la oficina de nosotros. Sí. Entonces, esos 5 edificios están sin energía eléctrica desde el día del huracán, porque hay unos cables soterrados que están por debajo, entran por un sótano de un edificio que está en la 27 y South Bayshore Drive, que se inundó cuando las aguas entraron, y como está inundado, los cables soterrados pues son vulnerables al agua salada, y entonces, bueno, no pueden darle corriente porque tienen que esperar. Entonces, bueno, la cosa es que de todas maneras, Jaime, tenemos que morir con la Florida Power and Light, porque es el monopolio que existe. Terrible. No me queda claro, pues tú eres partidario a la larga o a la corta de soterrar los cables. No, absolutamente. Partidario. Nosotros ganamos un caso en la Corte Suprema del Estado de la Florida. Lo que pasa, Jaime, es que a nosotros nos pasan a veces cosas desapercibidas. El gabinete del Estado de la Florida, el gobernador Rick Scott y los 3 miembros electos del Estado de la Florida, así como la Comisión de Servicios Públicos, ha dicho oficialmente que la Florida Power and Light puede hacer lo que le dé la gana con los cables, y que si la Florida Power and Light requiere que soterren, alguien le requiere que soterren esos cables, los gobiernos o los desarrolladores tienen que pagarlo. Entonces, hay que de verdad pensar que la Florida Power and Light tiene probablemente uno de los cabildeos más exitosos que hay. Claro, pero eso no tiene aquí sentido que lo paguen ellos con la plata que los usuarios, los consumidores le damos mes a mes. Bueno. ¿Cuánto pagas tú en luz en tu casa? Yo, demasiado.
¿Cuánto es demasiado? Demasiado, son 200 y 300 pesos para dos personas. Ya. A mí me cobran casi 400 pesos al mes. Ahora, ¿tú crees que a ti y a mí, que estamos hace una semana casi sin luz, nos van a descontar esa semana de la factura de septiembre? No, absolutamente no. No nos la van a descontar. Claro. Por lo tanto, probablemente te cobren la más. recuperación. Exacto. Te van a cobrar la recuperación. recuperación. O sea, ellos no tienen la previsión de impedir que se corte la luz. No te dan el servicio una semana, te causan tremendos sobresaltos, se han muerto 8 ancianos en Hollywood y luego te cobran más. ¿Qué te parece? A mí lo que me parece es que nosotros somos un pueblo de poca memoria. Sí. Porque cuando te vuelva a ti y a mí la luz, yo voy a estar súper contento. Y tú también. Y no hay que olvidarnos entonces. Y entonces pues bueno, seguimos, porque sí. hay que ver lo que está pasando en otro lugar, y hay que ver cosas, y hay que hacer cosas, bueno, y hay que prepararse para Thanksgiving y todas estas cosas. Bueno, hay que derrotar los cabildeos de la FPL y hay que obligarlos a que nos traten a los usuarios de Miami y áreas alrededores como nos merecemos, ¿no te parece? Pero depende de la voluntad política de los gobiernos. Okay. Cuando nosotros presentamos la demanda, el condado de Miami-Dade no quiso participar. El gobierno del condado Miami-Dade. ¿Y quién es el responsable de eso? El alcalde y los comisionados del condado. Entonces van Carlos a decir Jiménez, que yo... Carlos Jiménez, sí, claro, y todos los comisionados del condado. Van a decir que yo soy un atravesado. Shame on you, señor Jiménez. Sí, no, pero él te va a decir que es una cosa política. Él seguro tiene luz, él seguro a mí no me devuelven la luz porque yo estoy criticando acá a FPL. No. Yo he visto los camiones de luz hoy en todo el vecindario. Y dicen, ahí vive Jaime. Ahí no. Ahí no. Regresamos con Tomás Regalado después de la... Tomás Regalado y comentando el paso de Irma, no de la peor parte de Irma por aquí, por Miami. Tomás, bueno, hemos hablado un poco de FPL, ¿no? Y de la posibilidad de llevar cables eléctricos soterrados a todo Miami. Otra cosa que a mí me ha llamado la atención, que te la quiero plantear con absoluta franqueza. Las autoridades del Estado, ¿no? Dicen evacúen. Todos los que están en la zona A, en la zona B, cerca de la costa, cerca del mar, tienen que evacuar. Bueno, la gente evacúa. Pero luego no hay suficiente combustible, no hay reservas de gasolina, ¿verdad? La gente no consigue toda la gasolina que necesita para evacuar y llegar a destino. ¿Por qué? ¿No puede el Estado tener reservas de combustible en caso de un huracán? Porque Estados Unidos tiene reservas de petróleo, ¿verdad? Claro. Millones de barriles de petróleo. Millones de barriles de petróleo. Bueno, ¿por qué no puede tener? Porque no hay preparación, Jaime Bailey. Okay. Porque no hay lo que le llaman forward thinking. Exacto. O sea, pensar adelante. Exacto. Porque se podría hacer, porque ¿no? los últimos planes que existían aquí en los gobiernos regionales para un caso de tormenta databan del año 13. Entonces hay que darse cuenta que los tiempos han cambiado, que el clima ha cambiado, que la población, la demografía ha cambiado. Por ejemplo, en Downtown Miami, hace 7 años, no habían los residentes que hay hoy. Desde luego. En los últimos 5 años y medio se han mudado para el corredor de Brickell, Downtown, Edgewater, Omni, 88,000 nuevas personas. Wow. Entonces, esas personas son una ciudad dentro de una ciudad. Hay que pensar en cómo proteger a estas personas. Hay que saber que en lo que es la costa, desde Aventura hasta Coconut Grove, pasando por Key Biscayne y por Miami Beach, hay billones de dólares. Correcto. En valores. Pero entonces, no es una idea disparatada. El estado de la Florida podría tener reservas de gasolina. El estado de la Florida lo que podría es hacer unos planes más concretos, más precisos. Aquí, en este estado, en este sur de la Florida, Jaime, se gobierna por crisis. Cuando hay una crisis, se convoca una conferencia de prensa y tienes a mucha gente alrededor del gobernador o del alcalde del condado y con gente con cara muy seria, o sea, como si estuvieran... Sí, claro, pero el gobernador es un chiste. Evacúen. La gente va a la gasolinera, no hay combustible. Y él se lava las manos. No, pues, ellos tienen que proveer la gasolina. Pero además, cuando aquí dicen evacúen,
pues entonces, bueno, vayan para los albergues. El problema está en que te dicen, ve a los albergues, pero lleva tu sábana, sí, tu almohada, colchón, tu almohada. Lleva la chancleta para dormir, lleva una mudita de ropa. Es como los hospitales de Cuba y de Venezuela, que no te operan si no llevas la ¿Quién sábana. va a ir entonces a los albergues? Claro. Ahora, tú decías el cambio de clima. Pregunta. Harvey, luego Irma, la formación de 3 ciclones poderosos juntitos en el Atlántico. ¿Esto tiene que ver con el cambio climático? Absolutamente. Obvio. Mira, yo no soy un militante, yo no soy un loco que soy un partidario de que las cosas son apocalípticas, se está acabando el mundo o que Miami se va a hundir. No, pero es un hecho científico. Pero son cosas que están pasando. Claro. Yo pregunto, bueno, ¿cómo es posible que tuvimos, como tú dices, 3 huracanes categoría 5 al mismo tiempo circulando? Es atípico, dicen los científicos, pero no hay explicación. ¿Cómo es posible que estos 2 huracanes Harvey y Irma vayan a alta velocidad por el agua y se estacionen casi parados cuando están en tierra firme? Atípico totalmente. Pero los no hay científicos explicación. lo habían predicho, los científicos habían dicho el calentamiento global va a traer más y más frecuentes y más poderosos huracanes. Exacto. Va a seguir ocurriendo. Entonces nosotros como gobierno, y yo termino mi mandato, pero yo, por ejemplo, en la ciudad de Miami, yo me he dedicado a poner a los votantes, ante los votantes, para que voten por un referéndum para emitir una deuda sobre $200 millones, un bond issue como se llama, unos bonos, que le hemos llamado Miami para siempre, para levantar lo que son los contenedores que están en las costas de Miami, para hacer parques de bolsillos que sean drenaje, para poner bombas, porque hay que prepararse para el futuro. Fíjate cómo se ha metido el agua en Brickell. ¿Por qué Brickell se inundó de esta manera? ¿Por qué? Ah, señor Bailey, es atípico, según dice el Centro Nacional del Tiempo. Es atípico, pero va a seguir ocurriendo. Pero va a seguir ocurriendo. Claro. Eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces, aquí no tenemos una conversación sobre efectivamente el cambio climático, y yo no digo, caballero, el Acuerdo de París y no sé qué, y emisión de carbono y nada de eso. Yo lo que digo, caballero, explíquenle a los gobiernos, a los ciudadanos, mira, las cosas han cambiado. Claro, pero Trump dice que es un esperar... cuento de los chinos. Que no hay calentamiento global. Sí, pero no es Trump solamente. Por favor. Pero no es Trump solamente. Ya, Aquí hay gente a nivel local, a nivel estatal. Sí, que subestima, que dice. Que subestima, esos son unos locos. Bueno, y si pasa dentro de 100 años. Pregunta. No, señor. Si tú tuvieras una casita en Key Biscayne, yo tengo una casita en Key Biscayne, los ahorros de toda mi vida, ¿la venderías? Yo no. Yo lo que presionaría a los gobernantes de Key Biscayne, que presionaría a mis representantes estatales y federales para que se tomaran medidas. ¿Por qué tú tienes que abandonar tu paraíso? Sí. Si los gobiernos tienen la responsabilidad de protegerte, es decir, los gobiernos viven de tu dinero, entonces los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger tu inversión. Exacto. Y la prensa, Jaime, tiene la obligación de buscar los detalles para hacer que esos gobiernos hagan lo correcto. Eso es normal. Última pregunta, porque se terminó el tiempo. Tú no tienes luz, yo no tengo luz. Yo estoy solo en mi casa porque mi esposa está en Lima. Tú sí estás con tu esposa. Sí, ¿Vas sí, a poder no. dormir esta noche? Bueno, yo duermo al estilo guerrillero, donde sea y Qué como suerte sea. la tuya. El problema es que a veces mi esposa no me deja dormir porque me despierta para decirme que como no hay luz y no hay aire, hay mucho calor. Para recordártelo. Sí, para recordarme. Saludos a ella, saludos a ella. Gracias por venir, te queremos mucho, has sido un gran alcalde, te vamos a extrañar cuando te vayas. Tomás Regalado, el mejor alcalde que ha tenido Miami en los últimos tiempos. Tenemos que hacer algo contra FPL, Tomás, ¿eh? Gracias por venir. Okay. Gracias. Pues tienen que pagarnos tantos millones de dólares por milla. Le pusimos una demanda. Llegamos a la Corte Suprema, la ciudad de Miami ganó y esos cables van a estar soterrados, la ciudad va a tener que pagar. El problema ¿Cuánto costaría
soterrar los cables eléctricos de toda el área urbana de Miami? Billones. 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 Bueno, pero esto es una ciudad rica, se supone que esto es el primer mundo. Sí, pero la pregunta es, ¿quién paga? Bueno, si lo paga Jaime, o si lo pago yo, o si lo pago la ¿qué te ciudad? parece si lo paga el gobierno en vez de construir el muro? ¿No sería mejor gastar esa plata? Bueno, el muro va a costar 12 billones como mínimo. Bueno, pero eso es... Con 12 billones le ponemos luz eléctrica soterrada a todo Miami. Pero el muro, Jaime, eso estará en manos de un tribunal federal de algunos años. Bueno, pero Marco Rubio está al lado de Trump. Que Marco le diga, presidente, en vez de hablar del muro, ¿por qué no hacemos cables soterrados en todo Miami? Ya déjame decirte, en los lugares donde ha habido cables soterrados, han habido más probabilidades de que la luz prevaleciera. Y ocurrió. Weston, Hialeah. Ocurrió. ¿Cuáles son los lugares de cables soterrados en Miami? ¿Tú qué sabes, querido Tomás? Los lugares que son más nuevos. Por ejemplo. O sea, por ejemplo, en Doral hay cables soterrados, porque es una ciudad joven, una ciudad nueva. Pembroke Pines. Pembroke Pines. Lo que pasa es que la ciudad de Miami data de 1900 y es el estilo de las tendederas que tenemos en todos nuestros países. Pero ocurre una ironía, fíjate, Doral, Weston, incluso partes de Hialeah, que no es una parte rica de Miami, tienen cables soterrados, ¿correcto? Claro. Ahora, los barrios más prósperos de Miami, di tú Miami Beach, Coral Gables, Key Biscayne, donde la ciudad de Miami, el downtown, Brickell, tienen los cables aéreos. Te cobran fortunas en impuesto a la tierra, en impuestos prediales. Fortunas. Claro. ¿Verdad? Yo no sé en qué se gastan ese dinero. Viene un huracán, te quedas una semana sin luz. Pues déjame decirte algo, que la probabilidad de soterrar los cables es también una conversación un poco científica, porque la tabla de agua que tenemos aquí nosotros está bien pegada a lo que es la superficie. Entonces, por ejemplo, en eso no tienen la previsión de impedir que se corte la luz, no te dan el servicio una semana, te causan tremendos sobresaltos, se han muerto 8 ancianos en Hollywood, y luego te cobran más. ¿Qué te parece? A mí lo que me parece es que nosotros somos un pueblo de poca memoria. Sí. Porque cuando te vuelva a ti y a mí la luz, yo voy a estar súper contento. Y tú también. Y no hay que olvidarnos entonces. Y entonces pues bueno, seguimos, porque hay que ver lo que está pasando en otro lugar, y hay que ver cosas, y hay que hacer cosas, bueno, y hay que prepararse para Thanksgiving y todas estas cosas. Bueno, hay que derrotar los cabildeos de la FPL y hay que obligarnos a que nos traten a los usuarios de Miami y áreas alrededores como nos merecemos, ¿no te parece? Pero depende de la voluntad política de los gobiernos. Cuando nosotros presentamos la demanda, el condado de Miami-Dade no quiso participar. El gobierno del condado Miami-Dade. ¿Y quién es el responsable de eso? El alcalde y los comisionados del condado. Entonces van Carlos a decir Jiménez, que yo... Carlos Jiménez, sí, claro, y todos los comisionados del condado. Van a decir que yo soy un atravesado. Shame on you, señor Jiménez. Sí, no, pero él te va a decir que es una cosa política. Él seguro tiene luz, A mí no me devuelven la luz porque yo estoy criticando acá a FPL. Yo he visto los camiones de luz hoy en todo el vecindario. Y dicen, ahí vive Jaime. Ahí no. Ahí no. Regresamos con Tomás Regalado después de Tomás Regalado y comentando el paso de Irma, no de la peor parte de Irma por aquí, por Miami. Tomás, bueno, hemos hablado un poco de FPL, ¿no? Y de la posibilidad de llevar cables eléctricos soterrados a todo Miami. Otra cosa que a mí me ha llamado la atención, que te la quiero plantear con absoluta franqueza. Las autoridades del Estado, ¿no? Dicen evacúen. Todo lo que están en la zona A, en la zona B, cerca de la costa, cerca del mar. Tienen que evacuar. Bueno, la gente evacúa. Pero luego no hay suficiente combustible, no hay reservas de gasolina, ¿verdad? La gente no consigue toda la gasolina que necesita para evacuar y llegar a destino. ¿Por qué? ¿No puede el Estado tener reservas de combustible en caso de un huracán? Porque Estados Unidos tiene reservas de petróleo, ¿verdad? Claro. Millones de barriles de petróleo. Millones de barriles de petróleo. Bueno, ¿por qué no puede tener...? Porque no hay preparación, Jaime Bailey. Porque en este momento hay 5 edificios de condominios de Bayshore Drive que está pegado al ayuntamiento de Miami, cerca a Monte, de tu oficina, cerca de tu oficina. Está frente a la oficina de nosotros. Sí. Entonces, esos 5 edificios están sin energía eléctrica desde el día del huracán,
porque hay unos cables soterrados que están por debajo, entran por un sótano de un edificio que está en la 27 y South Bayshore Drive, que se inundó cuando las aguas entraron, y como está inundado, los cables soterrados pues son vulnerables al agua salada, y entonces, bueno, no pueden darle corriente porque tienen que esperar. Entonces, bueno, la cosa es que de todas maneras, Jaime, tenemos que morir con la Florida Power and Light, porque es el monopolio que existe. Terrible. No me queda claro, pues tú eres partidario a la larga o a la corta de soterrar los cables. No, absolutamente. Partidario. Nosotros ganamos un caso en la Corte Suprema del Estado de la Florida. Lo que pasa, Jaime, es que a nosotros nos pasan a veces cosas desapercibidas. El gabinete del Estado de la Florida, el gobernador Rick Scott y los 3 miembros electos del Estado de la Florida, así como la Comisión de Servicios Públicos, ha dicho oficialmente que la Florida Power and Light puede hacer lo que le dé la gana con los cables, y que si la Florida Power and Light requiere que soterren, alguien les requiere que soterren esos cables, los gobiernos o los desarrolladores tienen que pagarlo. Entonces, hay que de verdad pensar que la Florida Power and Light tiene probablemente uno de los cabildeos más exitosos que hay. Claro, pero eso no tiene aquí sentido que lo paguen ellos con la plata que los usuarios, los consumidores, le damos mes a mes. Bueno, ¿cuánto pagas tú en luz en tu casa? Yo, demasiado. ¿Cuánto es demasiado? Demasiado, son 200 y 300 pesos para 2 personas. A mí me cobran casi 400 pesos al mes. Ahora, ¿tú crees que a ti y a mí, que estamos hace una semana casi sin luz, nos van a descontar esa semana de la factura de septiembre? No, absolutamente no. No nos la van a descontar. Claro. Por lo tanto, probablemente te cobren la recuperación. Exacto. Te van a cobrar la recuperación. O sea, ellos... Yo creo que tienen que existir mecanismos para hacernos un poco inmunes a estas cosas que pasan y que van a seguir pasando. Ahora, yo digo que si hubiera ocurrido el evento catastrófico bíblico que los meteorólogos nos volvieron locos diciendo que íbamos a ser impactados directamente, ni tú ni yo estaríamos hablando hoy aquí, porque este canal estaría cerrado, porque el daño hubiera sido tan enorme a la infraestructura eléctrica que hubiéramos estado 1 o 2 meses o 3 meses sin electricidad aquí. O sea, si pasaba Irma por Miami como pasó por Cayo Hueso, nos quedábamos un mes sin luz. Yo creo más o menos. Más o menos. Y la Florida Power and Light supuestamente se preparó para eso. Por ejemplo, ellos trajeron 16,000 trabajadores pretormenta, pero no resultó de nada. Yo estoy molesto con la Florida Power and Light. A ti no te noto tan molesto. ¿Tú estás molesto con FPL? Bueno, yo estoy molesto siempre, no ahora, porque siempre tengo que pagar lo que ellos quieren hacer en el futuro. Siempre tengo que pagar lo que ellos piensan que van a gastar en el nuevo generador nuclear. Pero a la hora de la verdad, viene un huracán. Estamos en el siglo XXI. Ya se sabe que Miami está en un lugar de huracanes. Ya se sabe que el huracán va a tumbar el cocotero y el cocotero el poste de luz. ¿Por qué no tienden cables soterradamente toda la ciudad? ¿Tan difícil es que el tendido eléctrico sea subterráneo? Bueno, mi amigo Jaime, nosotros, la ciudad de Miami, fue la única ciudad, el condado no lo hizo, que llevó a la corte a la Florida Power and Light para soterrar los cables que ellos querían tirar desde Turkey Point hasta el downtown de Miami para los nuevos generadores que quieren desplazar aquí en Turkey Point, y que son cables de más de 100,000 vatios. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, la ciudad decía, sotérralo, ellos decían, nosotros tenemos que ponerlo por aire, ellos decían, si la ciudad lo quiere soterrar,
Bienvenidos de vuelta al programa. Nos visita esta noche el alcalde de Miami, Tomás Regalado. Tomás, gracias por estar aquí. Buenas noches. No, buenas noches a ti, muchas gracias. Encantado, encantado. Bueno, ¿evacuaste durante el huracán Irma el sábado, el domingo? Bueno, evacué porque tenía que estar en el centro de emergencia de la ciudad de Miami. Y entonces tuvimos allí toda la noche del viernes para sábado, sábado para domingo. Y domingo para lunes, que fue cuando ya se normalizó un poco la situación. Yo tenía que estar allí, bueno, debía de estar allí. Sí. Y estuve porque yo creo que es importante que los miembros de la policía, los directores de departamento, los bomberos, vieran que hay presencia del liderazgo político de la ciudad. ¿Dormiste ese fin de semana? Sí, yo duermo debajo de una mata de coco mientras no se la lleve pero es una suerte. ¿Ahora mismo tienes luz en tu casa? No, hemos estado bastantes días sin energía eléctrica. Casi una semana, Tomás, casi una semana. ¿Cuándo se fue la luz en tu casa? Se fue justamente el domingo en la noche. Se fue el domingo en la noche. ¿No te parece muchos días sin luz? Para los que hemos vivido y crecido aquí en Miami, es decir, ya yo estoy viejo, pero he vivido los huracanes Betsy del 65 aquí en Miami. Ese no me tocó a mí, pero Andrew sí, Andrew el 92. ¿Cuánto tiempo estuvimos sin luz con Andrew? Un mes aproximadamente. En muchos sectores, un mes. Ahora, Jaime, yo creo que aquí hay que hacer una reflexión, porque claro, yo entiendo, casi un 40% de la población no había experimentado una tormenta aquí. La última fue en el 2005, Wilma, Katrina. También nos dejó sin luz unos días Wilma, ¿no? Sí, por lo menos 2 o 3 semanas. O sea, tú lo que crees es que la gente cuando está en sus casas en la noche, sudando, agonizando, padeciendo un insomnio infernal, la gente tiene que decir, bueno, con Andrew fue un mes, con Vilma fue una semana, así que no estamos tan mal. Bueno, no, yo creo que la tecnología se ha ido mejorando mucho.